Feliz día para todos, feliz día para los buscadores de la presencia del Señor, feliz y bendecido día para todos aquellos que tienen hambre y sed de Dios. En esta mañana nos presentamos delante del Señor eh, para agradecerle por esta hermosa alborada que nos regala y por este precioso momento y precioso tiempo que hemos tenido al buscarle, porque cada día Dios nos ha entregado de su amor, nos ha entregado de su verdad, nos ha entregado de su paz que sobrepasa todo entendimiento. Hoy es un día para descansar en el Señor, hoy es un día para reposar en Él. La Biblia habla del reposo de Dios. Cuando todo queda quieto en la quietud de mi alma, busqué de Dios y reposé en Él porque Él tiene el control y Él tiene la primera voz de mi vida. Hay muchas voces que te van a hablar a diario, pero debes saber distinguir la voz de Dios. La palabra nos enseña que mis ovejas oyen mi voz y me siguen. La voz de Dios se debe diferenciar, o la debes diferenciar, de las diferentes voces que te hablan a diario. Está la voz de Dios, está la voz de las circunstancias o de los miedos, está la voz de la gente que no tiene a Dios y está la voz de los hombres y mujeres que tenemos a Dios. Está la voz de Satanás, así que diferenciar entre esas voces a diario es importante para tu vida. Es importante saber quién te está hablando, quién te está dirigiendo, quién tú crees que te está diciendo haz aquello o haz lo otro. Cuando nos acercamos a la presencia del Señor, puedes estar seguro de que siempre recibirás algo nuevo, algo mayor, algo grande. Cuando buscamos a Dios, sabemos que vamos a ser más sabios de lo que fuimos ayer. Vamos a ser más entendidos de lo que fuimos ayer. Vamos a ser más convencidos de lo que estuvimos ayer convencidos. A la fe hay que alimentarla. Y la fe se alimenta por los oídos. La palabra nos enseña que la fe es por el oír. Es por el oír. ¿Qué oyes? Dime qué oyes y te diré qué tan grande es tu fe. Si lo primero que oyes en la mañana es el noticiero, sabré o sabrá Dios que de lo que estás lleno es de temores, de miedos, de circunstancias que te crean incertidumbre. Dime qué oyes y sabrás qué fe tienes. Porque por la fe se mueve todo lo que existe. Pero la fe es por el oír. Si oyes a Dios, tu fe va a crecer. Si oyes su palabra, vas a darle alimento a tu fe. Pero si no oyes su palabra, vas a oír algo y alguna de las otras voces te hablará. Y te dirá cosas que matarán tu fe o cosas que negarán tu fe. Así que hoy es un día para reflexionar cuál es la voz que escuchamos a diario. ¿A qué voz le das más peso? ¿A la voz de las circunstancias? ¿A la voz de las tinieblas? ¿A la voz del miedo? ¿A la voz de la prevención? ¿A la voz del pasado? ¿A la voz de aquello que te marcó y que nunca soltaste? Reconocer la voz de Dios demanda proceso, trabajo. Es como cuando tú cierras los ojos y te ponen a sonar 10 instrumentos. Cierra los ojos y tú deberías diferenciar entre un piano y un platillo. Deberías diferenciar entre un violín y un saxofón. ¿Y cómo sabes? Porque cada instrumento tiene su voz, tiene su tonalidad, tiene su registro. Igualmente con la voz de Dios, sabemos que lo que Dios nos hablaría serían cosas de paz, de amor, de transparencia, de honestidad.
serían cosas maravillosas. Dice que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Si esos son solo los pensamientos, imagínate su voz. Su voz hace temblar la tierra. Su voz hace conmover los cimientos, los mares. Cuando Jesús iba en la barca y se alborotaron la tormenta y se alborotó el mar, Él se levantó y con la voz de Él dijo, calla y enmudece. Y el mar le obedeció y el viento le obedeció. Es una voz que tiene autoridad, es una voz que tiene poder, es una voz que tiene control, dominio. Es una voz que cuando suena se diferencia de todo lo demás. Pero si nunca le has oído, no le conoces, ni distingues su voz, y pasa como lo de la orquesta, confundirías un piano con un platillo. Y podrías estar seguro de que te está hablando. Y resulta que el fruto de lo que te habló, de lo que escuchaste, no te trajo ni paz, ni seguridad, ni propósito, ni bendición. Entonces Dios no te habló. Cuando la palabra nos enseña que cuando pasó el día de reposo, después de que Jesús fue crucificado, después de que fue puesto allí en la tumba, dice que se acercaron unas mujeres. Entre ellas estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé. Ellas compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Hay una parte que hace el Dios en tu vida y otra parte que debes hacer tú en tu fe. Mover la piedra de ese sepulcro para que tú puedas ver lo que hay más allá de la oscuridad de la tumba. Pero cuando miraron, dice, vieron removida la piedra que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro vieron a un joven sentado al lado derecho cubierto de una larga ropa blanca y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma de 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros y ni aún a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos apóstoles, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó que su incredulidad y su dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, ¿qué les habló? Estamos hablando de la voz de Dios. Fue
recibido arriba en el cielo, y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que seguían esa palabra. El fundamento de nuestra fe cristiana es la resurrección de Cristo. Ese es el fundamento que nos distingue entre tener una religión de letra muerta o tener una convicción de poder, de espíritu, de palabra y de vida. Cuando el Señor estuvo con sus discípulos 3 años y medio, ellos le oyeron decir todo el tiempo que Él iba a morir y que Él iba a resucitar, que Él tenía un mensaje, que Él tenía un propósito, que Él tenía un diseño, que Él tenía un plan para la humanidad, que Él tenía un camino para el perdón, para el arrepentimiento, una solución para el pecado. Ese fue su mensaje, un reino por establecer en el corazón de los hombres. Pero a veces cuando oyes, se te vuelven familiares las conversaciones o lo que oíste del Señor y se te olvida. Es más, no solo se te olvida, sino lo dejas de creer. Porque si Él diciéndolo, nos dice la palabra que ellos no creían y que Él reprochó su incredulidad. Bendigo las mujeres como María Magdalena, mujeres desaprobadas por la sociedad. Una mujer con una vida de acusación, de miedo, de rechazo, de crítica, de condenación. No es divertido decir que se tenían 7 demonios, pero lo que sí es poderoso es que esos demonios no resistieron la voz de un Dios vivo y tuvieron que huir del cuerpo de María Magdalena. ¿Por qué? Porque María Magdalena pudo oír la voz. Estamos hablando de la voz que oyes. Y al oírla, los demonios resistieron, pero no aguantaron la autoridad del poder del Señor y tuvieron que huir de su cuerpo. Por eso cuando ella fue libre, pudo después correr al día de reposo, acercarse a la tumba y tener una expectativa alta de que algo iba a pasar y que su Señor un día le había dicho que iba a resucitar. Y no fue sola, se fue con María, la madre de Jacob, fue con Salomé. Iban como a la expectativa de, Él nos dijo, pero vamos a ver. Hay muchos así, Él nos dijo, pero vamos a ver. Hay otro que dijo, hasta que yo no vea, no voy a creer. Y esas son las voces que oyen hoy la humanidad. Sí, yo sé, todo el mundo dice que conoce algo de Jesucristo, información solamente. La pregunta es, no solo si conoces de Jesucristo por historia. Ah, sí, Él vino, murió, resucitó. Históricamente lo puedes conocer. El asunto es si conoces a Jesucristo. Muchos conocen de Jesucristo, pero pocos conocemos a Jesucristo. Es diferente. Intimar con Él, hablar con Él, saber cuál es su propósito, por qué estamos aquí, de dónde venimos, hacia dónde vamos, por qué se tomó el trabajo de hacer un plan eterno, por qué Dios lo envía a la tierra, que naciera, que creciera, que conociera el corazón del ser humano, que viviera entre ellos, que compartiera, que tuviera, que hubiera experimentado el calor, el frío, el hambre, el dolor, el sufrimiento, el sudor, el compartir, porque Dios nos entiende. Porque si hay alguien que nos entiende, ese es el Señor. Cuando empezamos a creer la voz de Dios, activamos el mundo sobrenatural sobre nuestras vidas. Al ellas ver la piedra removida, ellas venían pensando quién iba a remover la piedra y Dios les tenía una sorpresa, ya la piedra estaba removida. La piedra puede ser en este momento las circunstancias de la religión,
de aquellos argumentos que te detienen de conocer quién es Dios y de volver a armar una imagen correcta de lo que tú crees que es Dios. Esa piedra debe ser removida para que puedas ver la libertad que hay en Él. De pronto tú nunca habías oído de que, wow, ¿cómo así que en su nombre hablaré otras lenguas? ¿Cómo así que en su nombre echaré fuera demonios? Qué interesante. ¿Cómo así que en su nombre pondremos las manos sobre los enfermos y sanarán? ¿Cómo así? Yo no sabía eso. La religión no nos enseña eso. Eso nos lo enseña la vida, el espíritu, la palabra y el poder que tiene oír la voz de Dios. Y cuando ellas entraron al sepulcro, se activa el mundo sobrenatural para que intervengan los ángeles. Dice que vio un joven sentado al lado derecho cubierto de una larga ropa blanca. Cuando el mundo sobrenatural se manifiesta, produce espanto, cuando debiera producir confianza y amor. Muchas personas han pedido al Señor una experiencia sobrenatural. Muchas personas han tenido una experiencia sobrenatural, pero casi siempre fue en el lecho de su muerte. Casi siempre fue a través del túnel antes de morir, cuando ven al fondo del túnel una luz. Casi siempre fue en momentos que estuvieron en un coma, o en momentos de una enfermedad, en momentos de un accidente, en momentos de una tragedia. Pero conocer de Dios así como estás, en tu juicio cabal, en las circunstancias que estás viviendo, en tu bienestar. Dicen que los ateos se acaban cuando tienen una fiebre mayor de 40 grados. En el momento en que ya saben que no pudo su humanidad, empezaron a decir, Dios mío, ayúdame. He conocido varios de ellos que tuvieron que esperar un momento de calamidad para reconocer que la fragilidad de su vida de nada les servía su ateísmo. Y hoy el Señor habla a aquellos entendidos que quieren discernir cuál es la voz que les está hablando. Si la voz que te está hablando te está produciendo resultados incorrectos, no es Dios quien te habla. Alguna vez hablé con una mujer que me decía que desde pequeña le hablaba a alguien y le decía, súbete al árbol, bájate del árbol, métete al río, salte del río, sígueme por el bosque. Los padres hoy en día ven con cierta gracia y diversión el hecho de que sus hijos hablen con un amigo imaginario y le dan peso. Hay muchos psicólogos que aprueban que dejen que los niños hablen con un amigo imaginario. Ten cuidado. Ten cuidado, porque puede ser una herramienta del enemigo para dañar tu generación, para poseer tu generación y para retorcer tu generación. No hay amigos imaginarios. La Biblia nos enseña que hoy, dice Hebreos, el libro de Hebreos, que el Señor hoy está hablando por medio de la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que se me apareció un ángel y me habló y me dijo que hiciera esto, lo otro, lo otro, lo otro, lo otro. ¿Cuántas sectas no se han formado creyendo que los ángeles son los que dictan la doctrina? No, los ángeles son ministradores de otras cosas, pero no de doctrina, no de palabras. Ellos afirmarían lo que Dios ya dejó escrito. Si tú lees la palabra en Gálatas capítulo 1, te vas a dar cuenta que dice la palabra que si un mismo ángel viniera y dijere otro evangelio del que ya está escrito, sea anatema. Es la misma palabra lo dice. Así que los ángeles jamás podrían contradecir lo que ya está escrito. Pero también la Biblia nos enseña en 2 Corintios 11 que Satanás se disfraza de ángel de luz. Y eso pasa hoy. Muchas personas ahora creen más en los ángeles que en Dios.
Muchas personas saben más de otras personas que son famosas, investigan sus vidas, escudriñan su biografía, los siguen desde que nacieron, saben todas las cosas que hacen, qué lugares visitan, conocen más de farándula que de Jesucristo. Oyen más lo de afuera que lo del Señor. Y eso marca la diferencia. La voz que oyes. De pronto te acostumbraste a oír una voz de un amiguito imaginario. Muchos amiguitos imaginarios les han dicho a los niños, mata a tus papás. Muchos amiguitos imaginarios le han dicho a los niños, toma un cuchillo, hazte daño. Les hablan voces. Una vez escuché un niño diciendo, me hablan voces desde el piso y me dicen que haga cosas feas, pero no las puedo controlar. Si algún momento has vivido eso, acuérdate que la voz que te está hablando no es la voz de Dios. Cuando las mujeres llegaron al sepulcro, el ángel que les dijo, el ángel les afirmó lo que ya estaba dicho por el Señor, y fue, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue pasado, crucificado, el que fue crucificado. Si todavía tú adoras a un Cristo crucificado, perdiste la revelación de la otra parte de la obra redentora de nuestro Cristo, porque Él ya no está crucificado. Dice, el que fue crucificado ha resucitado. No está aquí. O sea, no lo busques en la tumba porque no está aquí. No lo busques en la cruz porque no está ahí. No lo busques en el monte de la calavera donde fue allí en el Gólgota crucificado. No lo busques allá porque ya no está ahí. Muchas gentes hacen peregrinaciones buscando el lugar, buscando un pedacito de la cruz, buscando un pedacito del manto, buscando un pedacito de la corona de espinas, buscando un pedacito, ojalá también del rejo con que lo lastimaron, buscando un pedacito de aquellas cosas que lo torturaron. ¿Para qué lo buscas en cosas donde no lo vas a encontrar? Él ya no está ahí. El mismo mundo espiritual, a través de la manifestación de un ángel, en este momento en que las mujeres entraron a la tumba, les dijo, no os asustéis. ¿Por qué? Porque el mundo espiritual a veces asusta, espanta. Buscáis a Jesús Nazareno, les dice, el que fue crucificado tiempo pasado, ha resucitado. No está aquí. Por favor, nunca se te olvide esto. Cierra tus ojos y dilo, no está aquí. Perdóname, Señor, si yo te busqué en un lugar equivocado. No está aquí. Perdóname si le puse mucha fe a un objeto de madera, de cal, de yeso, de papel, de cera, de porcelana. No está aquí. Una porcelana no resucita. Una porcelana no tiene vida. Una porcelana es una falsa imagen de algo que fue, que es y que será vivo, que tiene poder y que seguirá teniendo el poder porque Él dice que Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Él no está aquí, le dijeron. Les dijo el ángel, mirad el lugar en donde le pusieron, como quien dice, ¿no creen? Venga, les muestro. Ustedes saben que lo pusieron acá, pero ya no está aquí. Pero id, y les entrega una misión que ya el Señor les había dejado, solamente les confirma lo que ya Dios había hablado. Decía a sus discípulos y a Pedro que Él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Ellos querían verlo, empezaron a creer, empezaron a decir, entonces sí fue verdad. Entonces Él nos dijo que iba a resucitar. Acuérdate, el fundamento de nuestra fe es la muerte y la resurrección. Porque muchos maestros en la historia murieron. Muchos maestros de la India, muchos
del Medio Oriente, gurús que la gente siguió, escuchó, que parecían maestros sabios, que parecían personas destacadas por su sabiduría. Hoy te pregunto, ¿cuál de ellos resucitó? Ninguno, ¿verdad? La historia consigna que la única persona que murió y resucitó fue nuestro Señor. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Cuando tus argumentos te hacen que esas fortalezas mentales ocupen la capacidad de creer, de desarrollar. Si el Señor te dijo que te iba a bendecir, no lo cuestiones. ¿Será que sí? Si el Señor te dijo que iba a poner delante de tu camino una persona idónea, no lo cuestiones. ¿Será que sí? No, eso me toca a mí porque me estoy quedando soltera, porque me estoy quedando ya viejo. No cuestiones la palabra de Dios. El Señor dijo que iba a sanar tu generación, iba a levantarla. Si empezabas tú a hacer el cambio en tu familia, no lo cuestiones, porque Dios lo ha prometido en su palabra. Él dijo, si crees en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Hoy hay una palabra de salvación para tu casa, que tienes el poder de la decisión de tomarlo o de negarlo, de recibirlo o de rechazarlo. No permitas que el miedo mate lo que Dios quiere hoy hablarte. El miedo a los argumentos religiosos. Hay algunas personas que al recibir este mensaje, lo primero que piensan, pero si yo he sido católico, apostólico y romano, ¿cómo voy a hacer eso? A mí nunca me hablaron de esto, no sabía aquello. Eso dije yo también. En algún momento de mi vida rechacé un mensaje, pero fue tanto el poder y la evidencia que abrí la expectativa de conocer quién era Dios y de reevaluar mis creencias y decir, lo que yo creía solamente estaba en una tradición que no me daba vida, ni poder, ni autoridad, ni propósito, ni diseño, ni destino, aferrada a unas palabras que solamente significaban, católico significa universal, apostólico, que es un mensaje enviado, y romano, que tenía su sede en Roma. Yo pegaba de 3 palabras que habían sesgado mi manera de pensar y habían sesgado mi manera de buscar de Dios. Cuando fui a su palabra, fueron reveladas que mi fe no dependía de 3 palabras, mi fe dependía de la muerte y la resurrección de un Cristo vivo, que podía cambiar la eternidad en el corazón de los hombres, que podía dar propósito, que tenía un plan eterno con cada criatura que Él levantó, creó, y que esa criatura sea la posibilidad, la opción de creerle, de seguirle. Mi amado que me escucha, esto no es religión, esto es vida. Esto es gracia, esto es favor de Dios. ¿Quién no quiere tener poder y autoridad? La gente mata por poder, pensando que solamente el dinero te da poder, o la política, o lo que tú creas, o los títulos universitarios, o los idiomas, lo que tú estés pensando en tu mente. No, es que a mí me da poder esto, voy a hacer esto. Hay gente que hace pacto con el diablo por tener solo poder, cuando ya Dios ha determinado desde antes de la fundación del mundo entregarnos el poder, la autoridad, el dominio a través del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él, si pudo sacar 7 demonios de una mujer, imagínate qué no hará. Si pudo sacar más de 2000 demonios de un hombre llamado el hombre Gadareno, en el Evangelio de San Lucas, ¿qué verán los demonios que los humanos no ven? No puede ser un demonio más entendido que un humano. Si los humanos vemos que Dios nos sostiene, que nos alimenta, que nos cuida, que nos protege, vemos la evidencia en su creación, en su poder, vemos el testimonio de otros que son salvados, que son regenerados, que son cambiados. Pero los demonios la tienen clara. Ellos engañan a los incrédulos, a los neófitos, a los religiosos.
engañan a los ignorantes, pero jamás engañarán a un hijo de Dios o a una hija de Dios. María Magdalena, siendo quien era, los demonios salieron de su cuerpo, de su mente, de sus circunstancias, de su pasado, de sus generaciones. Y ella se convirtió en una predicadora porque dice, yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Hay personas que todavía se quedan horas contemplando el dolor o atrapados solamente en el dolor de la cruz. Pero pasa la página. Ese dolor tuvo un propósito. Ese dolor tenía un diseño. Ese dolor tenía el plan del amor eterno de Dios sobre nuestras vidas. Pero si no lees la palabra, eres ignorante. Y esa ignorancia te hace levantar unas creencias erróneas en una fe débil, frágil, quebradiza. Y hoy te das cuenta que no oíste la voz de Dios, sino sigues oyendo la voz de otras fuentes, pero que no son Dios. Cuando oyes a Dios, quieres hablar. Cuando oyes a Dios, quieres predicar. Cuando oyes a Dios, quieres ayudar a cambiar las circunstancias que te rodean. Cuando oyes a Dios, empiezas a amar al perdido. Cuando oyes a Dios, ves la circunstancia del afligido y extiendes tu mano, extiendes una oración, extiendes lo que Dios te dio, un don, un talento. Cuando oyes a Dios, dice que ella salió a correr y fue y les dijo, no estén más tristes y llorando. Ellos cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Qué triste que los que deberían creer no creen. La palabra nos enseña en las cartas de Juan que el que es de nosotros nos oye, el que no es de Dios no nos oye. Así es sencillo. El que es de Dios oye, el que no es de Dios no oye. Hoy te pregunto, ¿oyes? ¿No oyes? ¿O oyes y abortas la palabra que oyes? ¿O oyes y te haces el que no oyes? Es porque otra voz te está gobernando para no permitir que la voz de Dios entre y penetre tus oídos, tu fe, tus creencias, el fundamento de tu fe. Y ellos no le creyeron. Entonces el Señor, por su misericordia, dice que Él después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino yendo al campo. Ya habían olvidado, sí, el Señor murió, todo el mundo lo supo, sí, sí, lloramos. Y empezar a hablar sobre los recuerdos, ¿no? Se parece hoy a muchos hombres y mujeres que solo hablan de los recuerdos, sí, cuando el Señor me usaba, sí, cuando Dios hizo tal milagro, sí, de verdad que Cristo murió. ¿Y hoy qué? Si nuestra fe es eterna, si el resultado de ese sacrificio es eterno, no es el pasado. Y Él tuvo que interrumpir esa conversación que esas dos personas llevaban en el camino y aparecérseles. Ellos fueron también así como María y corrieron y lo hicieron saber a los otros y tampoco lo creyeron. No es lo que pasa hoy. No es que los que tenemos fe vamos y le hablamos a los que no tienen fe y no nos creen. Eso se sigue repitiendo. El milagro que recibiste, vamos y lo compartimos. Mira, el Señor me sanó de cáncer, el Señor me sanó de artritis, el Señor sanó mi corazón. Mira, yo era prostituta, yo era un rebelde, yo era un sicario, yo era un homosexual, yo era una persona equivocada. Yo era un amargado, yo era. Y la gente lo mira a uno y no cree. Estarás al otro lado viendo que no crees, oyendo que otros te hablan y tú rechazando un mensaje que quiere ser un cambio en ti. Serás tú esa persona que iba por el camino y Jesús tuvo que aparecérsele y ni aún así creía. Dice que finalmente se apareció a los 11 mismos, porque ellos ya eran 11.
Judas ya estaba muerto. Judas abortó su propósito. Judas creyó, pero creyó para muerte. Tanto creyó que recibió 30 monedas de plata. Creyó de boca, pero su corazón no estaba con él. Él también caminó, vio la multiplicación de los panes, de los peces, vio la resurrección del hijo de la viuda de Naín. Vio todo lo que el Señor hizo, la sanidad del flujo de la mujer. Él vio todo eso. Hay cosas que has visto y tienes la fe de Judas. Una fe que hoy cree, pero mañana no me importa. Si lo puedo vender, lo vendo. Resultó que Jesús se volvió un negocio para Judas. Creyó, sí, creyó, pero creyó de manera natural. La Biblia lo enseña en Isaías. Este pueblo se acerca a mí de boca, pero su corazón está lejos de mí. Esa es la fe de Judas. Vivieron con él, estuvieron con él, comieron con él, vieron sus milagros, oyeron sus palabras. ¿Y qué pasó? La dureza del corazón. ¿Y qué pasó? La falsa motivación. ¿Y qué pasó? La perversidad del corazón. Dice que estaban solo 11. Y ellos, estando sentados a la mesa, o sea, estaban comiendo. ¿Qué hizo? Lo primero que hizo el Señor resucitado? Les reprochó su incredulidad. Hoy Dios les reprocha a muchos que están oyendo aquí este mensaje. La incredulidad. Y tu dureza de corazón. Rompe eso hoy en el nombre de Jesús. Hoy vamos a hacer una oración rompiendo, dice, y le reprochó su incredulidad y la dureza de su corazón porque no habían creído a los que les habían hablado, a los que habían visto que él había resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo, les dio una orden, levántate, sacúdete esa pasividad, sacúdete esa religiosidad, sacúdete ese letargo espiritual. Y ve por el mundo, predica el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y dio un direccionamiento. Si vas a creer, vas a ser salvo, pero si decides no creer, el hecho de decidir rechazar el único nombre que tiene salvación para los hombres, vas a ser condenado. Él es claro en el mensaje. Hoy el Señor te lo está diciendo, hoy el Señor lo está dejando consignado, notificado en los aires, en las ondas virtuales de esta oración. Y te dice, no te mando solo, te mando acompañado, te mando con señales, te mando con mi nombre. Dice, y en mi nombre, ¿en nombre de quién? No es de Panchita, Lupita, no, en el nombre de Jesús echarán fuera demonios. Deberías ver cómo los demonios le corren al nombre de Jesús. Deberías ver cómo los demonios huyen al nombre de Jesús. Pero uno le dice el nombre de Jesús a las personas y lo miran como, ¿quién es Él? Ajenamente, indiferente, de manera indiferente. Tú sabes que es hablar otras lenguas, señales que vienen de parte de Dios. Tú sabes que es que los demonios te teman porque tienes a Cristo en el corazón. Tú sabes que es ya no tenerle miedo al mundo espiritual, sino que el mundo espiritual te tenga miedo a ti por quien cargas, por quien tienes adentro, por quien hablas, por quien predicas. Sabes que es que la serpiente, antigua símbolo de Satanás, no pueda tocar los hijos de Dios, porque los hijos de Dios nos cubre el Altísimo. ¿Sabes qué es que se rompan las bebidas mortíferas? En algún momento hacer una oración por un alimento, tú no sabes qué estás consumiendo en la mesa. Y en algún momento alguien iba a consumir algo que le había entregado a un brujo, un hechicero, iba a matar a él y a su equipo. Y él dijo, déjame orar por el alimento. Y apenas dijo, Señor y Dios, presento este alimento, se estallaron los platos. Eso pasó. Pero como no conoces, lo cuestionas y lo dudas, pero los que hemos vivido, los que hemos gustado de la gracia, los que hemos gustado del favor, los que hemos gustado del poder de Dios, los que hemos gustado de su palabra, de su evidencia, de sus milagros, de su poder que sigue latente hoy, creemos y por eso avanzamos, creemos y por eso crecemos en Él, creemos y por eso nuestra fe se vuelve robusta,
una fe sólida. Normalmente la fe que te deja una religión de letra muerta no es sólida. Es una fe débil, miedosa, es una fe ignorante, es una fe natural, es una fe de labios, no de corazón. Es una fe de tradición, no de convicciones. Así que hoy vamos a orar por eso. Vamos a orar porque se destapen tus oídos, porque se abra tu entendimiento, que el Señor te dé espíritu de sabiduría y de revelación para comprender el conocimiento de Dios y se te revele que Dios no es una religión. Nos llaman cristianos, es verdad. En Hechos capítulo 11 decían que los empezaron a llamar cristianos, de ahí su nombre, cristianos, ¿por qué? Porque seguimos a Cristo, no es por más. Pero Él no vino a fundar religiones, Él vino a entrar en el corazón de los hombres, dice Hebreos capítulo 8, y ellos serán mi pueblo, yo seré su Dios, y pondré mi ley en sus mentes y en sus corazones las escribiré. Así que hoy vamos a orar en ese sentido, vamos a empezar a hacer un rompimiento. Señor y Dios, ahí donde estás, dile al Señor, ora, tú eres el representante de tu familia, de tu casa. Así que debes ser tú el pionero, el que rompa todo espíritu de incredulidad que atormentó tu casa y que si a ti de niño nunca recuerdas que te hablaran de Dios, si tú de niño nunca recuerdas que te llevaran a conocer un Dios o te mostraron un Dios hasta la mitad de su obra, que fue hasta la cruz, pero nunca te dijeron que Él había resucitado y que hoy tenía un propósito eterno para ti, quieres decir que tienes la mitad del mensaje, que la otra mitad lo ignoras y que llegó el tiempo de romper la incredulidad, la religiosidad que te atrapó, la religiosidad que te detuvo, la religiosidad que no te dejó volar, la falta de palabra, la falta de sabiduría, la falta de búsqueda de Dios que golpeó tu familia y que los llevó a tener circunstancias de dolor, de miedo, de muertes, de enfermedad, de ataduras, de ligaduras espirituales. Hoy, Señor, nos unimos, Señor, en oración para creer, Padre Celestial, que hoy vamos contra todo espíritu de incredulidad, contra todo espíritu de mentira atrapada en la mente de la gente, levantando una fe muerta, una fe que no produce nada. Hoy vamos, Señor, contra todo espíritu de mentira, de incredulidad, toda falsa religión, toda falsa doctrina, todo aquello que se levantó para creerlo, pero que tu palabra lo rechaza porque no es aprobado. Hoy en el nombre de Jesús se cae todo fundamento, todo argumento. Hoy en el nombre de Jesús se desarma todo aquel andamiaje que se formó en la mente, en el corazón, en los oídos que se volvieron pesados, los oídos que se volvieron religiosos para solo oír vanas repeticiones. Hoy, Señor, se abren los oídos espirituales. Dile ahí al Señor, abre mis oídos espirituales, abre mis oídos espirituales y saca de mí toda doctrina errónea y saca de mí toda doctrina que fue puesta en mí a través de los abuelos, de los padres, de los tatarabuelos, de generaciones que pusieron en ti creencias incorrectas, que forjaron en ti ataduras, en tu fe, ataduras en tus creencias. Hoy rompemos todo aquello que dañó lo que Dios dejó escrito en su palabra. Hoy rompemos en el nombre de Cristo Jesús todo lo que se levantó sustituyendo la presencia de Dios en tu vida. Si le pusiste la fe a un pedazo de madera, a un pedazo de yeso, a un pedazo de cartón, a un pedazo de papel, hoy en el nombre de Jesús, acuérdate que nuestro Dios no se quedó en la tumba, nuestro Dios no se quedó en la cruz, nuestro Dios resucitó. Nuestro Dios dice que se sentó a la diestra de Dios Padre. Nuestro Dios dice que dejó para nosotros un legado, una eternidad, un destino, un propósito, un plan escrito. El plan escrito está en la palabra, está en la búsqueda continua de nuestro Dios para conocer
cómo Él opera, conocerle, cómo Él habla, qué voz estás oyendo. Reprende las voces que antes les habías creído. Dile, hoy toda voz del enemigo es acallada. Hoy haz lo que hizo Jesús. Levántate en medio del mar de las circunstancias y dilo, calla y enmudece. Nunca más voy a creer lo que no dice tu palabra. Nunca más voy a creer lo que le di peso y le di tamaño durante mi crecimiento. Hoy, Señor, se abre el entendimiento espiritual para comprender el mundo espiritual, para comprender tu palabra, para creerla, para vivirla, para seguirla. Hoy se abre, Señor, la capacidad para acercarse a ti con conocimiento de Dios. Dice que de la boca de Jehová viene el conocimiento y viene la inteligencia. Dice que en Él están escondidos los secretos de la sabiduría y de la verdad. No puedes perderte, no puedes seguir viviendo en una vida vana, en una vida sin propósito, en una vida sin resultados espirituales. No puedes seguir cargando una fe que te ha dañado. La fe no puede dañarte, la fe te potencia, la fe te impulsa, la fe te proyecta, la fe te pone desafíos mayores de crecimiento, de pasión, de búsqueda, de amor, de entendimiento, de buscarle, de conocerle, de seguirle, pero ante todo, mi amado, de obedecerle. Hoy dile al Señor, hoy Padre Celestial, hoy despierto mi espíritu, Señor, se levanta, se activa mi espíritu para creerte, para seguirte, para entender, para escudriñarte, para aprender de ti. Hoy no te las sabes todas. Hoy tú podías creer que eras el más religioso de los religiosos, pero déjame decirte que el Señor condenó a los primeros que condenó fue a los fariseos. Fueron los religiosos los que lo acusaron, fueron los religiosos los que lo juzgaron, fueron los religiosos los que lo crucificaron, fueron los religiosos de la época los que le hicieron más peso, más antagonismo en ese momento. Pero déjame decirte que los que menos se opusieron fue la gente pecadora, porque el que pecaba quería algo que lo cambiara. María Magdalena, una mujer con 7 demonios, una mujer atada, una mujer menospreciada, una mujer despreciada, una mujer abandonada, una mujer llena de dolor, una mujer pensando que había nacido para ser la muñeca de placer de muchos hombres. Y el Señor se acuerda de ella. Hoy Dios se acuerda de ti. No importa cuál haya sido la circunstancia, la vida de María Magdalena no era una vida bonita, no era una vida atractiva, no era una vida agradable. Vivir con el rechazo, con el menosprecio, con el fracaso, con el estigma de lo que eras. Hoy Dios es especialista en borrar todos los estigmas que te atraparon. Allá va la fulana de tal, allá va la tal por cual, allá va el no sé qué, allá va el término despectivo que usan la sociedad para ese tipo de condiciones, sino que Dios veía el corazón. María Magdalena, me necesitas, María Magdalena. Y le habló a esos demonios y los echó fuera de su cuerpo. Hoy es un día de liberación, hoy es un día en que declaramos, Señor, que todas las personas que están oyendo esto se llenan de fe, que la fe es por el oír. Hoy le hablamos al Espíritu que se ordene, que se alinee al propósito de Dios, y todo lo que esté operando en tu vida en el nombre de Jesús queda atado, queda hollado, queda repelido. Sale en el nombre de Cristo Jesús todo espíritu de religión, todo espíritu de fanatismo religioso que nunca te llevó a conocer un Cristo vivo, sino solamente lo que otros decían de Él. Hoy te das la oportunidad de conocerlo a Él. La Biblia dice en 1 Timoteo 2:5 que el único, escúchame, el único mediador entre Dios y los hombres se llama Jesucristo. A Él es que vamos, porque el nombre de Él es el que tiene el poder. Ningún otro nombre tiene poder. Así, Señor, en tu nombre, Jesucristo, reprendemos todo espíritu inmundo que quiere atar la vida de las personas que están oyendo esta oración. Hoy lo reprendemos en el nombre de Jesús y le ordenamos salir. Espíritu de incredulidad, fuera. Espíritu de engaño, fuera. Espíritu de mentira, fuera. Espíritu de vanidad, fuera. Espíritu de religiosidad, fuera. Espíritu de fariseísmo, fuera. Espíritu inmundos que desviaron la fe de las personas a cosas materiales. Espíritu de idolatría, hoy vamos contra ti en el nombre de Jesús.
Jesús, todo lo que sustituyó la fe, todo lo que puso un muñeco en lugar de poner al Señor en el corazón, hoy lo reprendemos en el nombre de Jesús. Se abre el entendimiento, se abren los oídos, se abre el corazón, se cambian las circunstancias, se cambian las atmósferas. Hoy creemos, Señor, que dejaremos legados a nuestras generaciones de vida, de propósito, de palabra, de fe, de poder, de autoridad, que se cae todo aquello que se hizo mal en el nombre de Cristo Jesús, que se abre el entendimiento, que vas a ir a la palabra, que vas a leer la palabra, que vas a entender que lo que Dios hace y lo que Dios dejó escrito, escrito está, que vas a leer pasajes como Éxodo 24, que vas a leer pasajes como Levítico 26:1, que vas a leer pasajes como el Salmo 115, que vas a leer Isaías 40, que todos los pasajes que hablan y que te dan claridad de quién es Dios y en qué se equivocó el ser humano. Hoy Dios, que tú lo vas a hacer a través de esta oración, Señor, que vas a hacer hoy un rompimiento para creer que no nacimos para hacer lo que las circunstancias o la religión tradicional nos enseñó, sino que nacimos para activar la fe de Dios en nuestro corazón. Hoy, mi Dios, todo lo que tú hablaste, Padre, por tu palabra, que nadie se hiciera una imagen tuya, lo que enseñaste en Deuteronomio 4:15, lo que enseñaste en Deuteronomio 18:10, que nadie consultaría a los muertos. Hoy reprendo todo espíritu de Charlie que se está moviendo en los colegios, en los niños, en los jóvenes, todo espíritu de invocación de los muertos que está atando, que está poseyendo, que está endemoniando a nuestros niños. En nombre de Jesús, reprendo ese juego en el nombre de Jesús, que pones respeto por el mundo espiritual, pero ante todo pones conocimiento para saber qué buscar y qué no buscar. Porque la gente busca los muertos, porque la gente busca las cartas, la quiromancia, la brujería, la hechicería, porque no conoces a Dios, porque no conoces, porque tienes una fuerza de necesidad de buscarle y te vas por los medios incorrectos. Hoy reprendo ese espíritu de mentira, todo aquello que si te hizo creer que así buscabas a Dios. Hoy vas a la palabra y te das cuenta que Dios abomina eso. Lee Deuteronomio 18:10. Hoy el Señor dejó en la palabra de que ninguna figura harías de lo que está en el cielo, en la tierra, abajo en la tierra, ni que cuando Dios le habló a Moisés jamás se le apareció en forma de hombre, de mujer, de muñeco, de lo uno, de lo otro. Lo dice en Deuteronomio 4:15. Lee la palabra, porque puedes estar recibiendo maldiciones que llegaron por idolatría, que vinieron. Lee la palabra cuando dice Deuteronomio 27:15, maldito el hombre que hiciera escultura, maldito, dice Dios. Cuando vienen maldiciones de cáncer, maldiciones de enfermedad, maldiciones de ataduras emocionales, espirituales, mentales, toda esquizofrenia, todo poder mental, todo bloqueo mental que a veces viene. Hay cosas que se desatan por la idolatría. Hoy en el nombre de Jesús se rompen ahora mismo por el poder de la palabra. Cuando clamas a eso que llamas tú dioses y nunca te responden, es porque no tienen poder, no tienen ojos pero no ven, tienen oídos, no oyen, tienen piernas, no caminan, tienen manos y no tocan. Hoy en el nombre de Jesús, todo aquello a la que le pusiste fe que no tiene poder, hoy se deshace, se derrite, se cae, se rompe en el nombre de Cristo Jesús. Quema esas creencias que no te sirvieron para nada. La Biblia dice en Deuteronomio 7:5 que hay que quemar eso que te llevó a robar la fe, a sustituir el Dios verdadero por un Dios falsas imágenes, porque eso traerá vergüenza para ti, dice Isaías 44:9. O cuando el arca fue robada y fue puesto allá cerca del Dios Dagón, que dice la palabra en primer libro de Samuel 5:2, que ese Dios se cayó, se postró delante del arca del pacto, porque no hay imágenes que resistan el poder de Dios, sino que el poder que le tiene las imágenes, el poder que pone los hombres en una falsa fe, en una falsa creencia, en un falso argumento, en una tradición que no tiene poder, sino que te trae para tu vida maldición y trae para tu vida malestar y trae enfermedad. Hoy, Señor de la gloria, creemos, mi Dios, que tú haces un rompimiento, que vienen, Señor, las señales que tú has puesto para aquellos que te creen y que te siguen. Que hoy, Señor, se levanta una fe genuina, se levanta una fe contundente. Hoy la fe es por el oír. Hoy oyes la palabra y tomas los cambios, haz los cambios. Lo que Dios te pone a hacer, hazlo en este momento y pídele perdón a Dios por haberle faltado en
por haberle faltado en incredulidad, en dureza de corazón. Dile, rompo hoy toda dureza de mi corazón. Hoy abro y que mi corazón sea como el de un niño que se acerca a su padre, a creer lo que su padre le está instruyendo y le está diciendo. Hoy, Señor de la gloria, todas las cárceles que atraparon el corazón en mentiras, se abren las cárceles. Hoy el nuevo año agradable de Dios para sacar al cautivo, para dejarlo libre, para romper las cadenas, para pudrir los yugos, para cortar las ataduras, las ligaduras, para deshacer las ataduras de emocionales, mentales, físicas, morales, religiosas, todo tipo de atadura. Hoy cae en el nombre de Jesús, se abren los ojos del entendimiento, se abren en el nombre de Cristo Jesús para entender que su nombre tiene poder sobre la tierra, sobre el mar, que su nombre tiene poder sobre el mundo espiritual, que si un demonio puede salir huyendo, como tú que eres su creación hermosa, que eres la máxima creación de Dios, el amor expresado en hombre, en mujer, ¿cómo no vas a creerle a Dios vivo si Él fue el que te ha dado la vida, si Él es el que ha permitido que tu corazón lata, que tu corazón palpite, si Él es el que ha permitido que hoy tengas vida, que no te hayas muerto todavía? ¿Sabes por qué no te has muerto? Porque no puedes morir en condenación, no puedes morir yéndote a la tumba con una mentira. Yo reprendo eso, toda muerte que venga para que se lleven la mentira a la tumba en el nombre de Cristo Jesús, y esa mentira los lleve a una eternidad de condenación. No va a ser así. Hoy frenamos eso en el nombre de Cristo Jesús. Hoy creemos que los oídos se abren y el corazón se abre para creer y para recibirle lo que dice su palabra. Si tú le creíste, si tú le recibes, si decides aceptarle, si decirles, hoy serás llamado hijo de Dios. Si antes te habían llamado ramera, prostituta, como alguna vez le dijeron a María Magdalena, una mujer licenciosa, si alguna vez te llamaron de cualquier nombre despectivo, hoy vamos contra todo ese pasado de mentira y levantamos un presente y un futuro nuevo. Ya María Magdalena no era esa mujer, ya María Magdalena era una mujer de Dios. ¡Wow! De la mujer que salieron 7 demonios, allá viene la mujer poderosa, allá viene la predicadora, allá viene la temerosa de Dios, allá viene la mujer santa, allá viene la mujer idónea, allá viene la mujer entendida, inteligente, la mujer que tiene poder para echar fuera demonios, para sanar enfermos, para predicar su palabra, para sacar a otros de los lazos del dolor, de la mentira, del miedo, de la esclavitud, porque hay muchos hoy que están bajo esclavitud de drogas, de anfetaminas, de mentiras, de emociones, de personas. Si tú eres esclavo, si todavía mendigas amor, si vendes tu cuerpo con tal de recibir amor, hoy tú eres esa mujer a la que Dios le habla, o eres ese hombre a quien Dios le habla, que buscas llenura a través de la parte sexual y no la encuentras, y cada vez te ves más encendido, más sometido, más hundido en la circunstancia, en la esclavitud. Robaron tus sueños, robaron tu familia, perdiste lo que amabas, perdiste tus hijos. Hoy es el tiempo de levantarse, hoy es el tiempo de creerle a Dios, hoy es el tiempo de hacer un rompimiento, hoy es el tiempo de declararse libre, hoy es el tiempo de decirle nunca más la incredulidad en mi vida, nunca más la dureza de corazón, nunca más la mentira, nunca más la idolatría, nunca más la religiosidad. Hoy despierto al Dios vivo, hoy despierto mi fe a la palabra, hoy despierto mi fe a la verdad de Dios. Hoy despierto mi hombre espiritual, mi mujer espiritual. Hoy despierto, Señor, lo espiritual en mi familia. Hoy despierto un nuevo impulso del Espíritu para retomar y aprender de ti. Hoy despierto mi devocional diario. Hoy despierto el amor por la palabra, por escudriñar. Hoy despierto mi fe. Hoy despierto mi autoridad. Todo lo que te ha dado Jesús, porque para eso murió, para darnos autoridad. Dice Efesios capítulo 1 que para entregárselo a la iglesia. La iglesia es el plan eterno de Dios, la iglesia donde te enseñen la palabra, donde el fundamento sea el Cristo resucitado, no el crucificado, sino el resucitado, donde sepas que vas a ser potencializado, impartido, donde vas a ser embestido, capacitado, donde te van a enseñar a adorar al verdadero Dios, donde te van a enseñar a amar a tus generaciones, a vivir para ellas, donde te van a enseñar a tener un hogar en victoria, donde te van a enseñar a crecer en tu fe, a desarrollar tus dones, tus talentos, a aprender de Él. Ese lugar es la iglesia, el plan eterno de nuestro Señor, una iglesia fundada bajo la resurrección de Cristo y bajo el poder eterno de salvación y de la Biblia, de la palabra de Dios. Así que hoy declaramos sobre ti cielos abiertos para que puedas hacer los cambios y para que tengas el respaldo del Altísimo para todo lo que vas a hacer. Cuenta con Dios, cuenta con nosotros, cuenta con
estas oraciones que yo sé que traerán vida, victoria para ti. Bendigo tu vida en este día y bendigo el resultado de esta oración sobre tu casa y sobre toda tu generación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.